Bueno, hermanos, dándole gracias al Señor, porque Él es el que nos convoca. Y creo que la convocatoria de hoy es muy, muy interesante. Vemos muchas caras, no nuevas, bueno, algunas nuevas, pero vemos hermanos que nos están visitando de nuevo. Vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar. Los que tengan cancioneros y quieran seguir las letras, el número 2. Vamos a empezar con el número 2. ¿Ah? Sí, a la casa de misericordia. A la casa de misericordia a cantar las alabanzas a mi Dios. Un milagro, pero es mirar, ver la gloria de mi Dios resplandecer. A la casa de misericordia ven a cantar las alabanzas a Dios. Un milagro, pero ver en este día ver la gloria de mi Dios resplandecer. Oh, hermanos, cantemos al amor. Jesucristo vive y reina y quiere. Oh, hermano, cantemos al amor. Jesucristo vive y reina y quiere. Mientras viene, recordemos sus heridas, el pan y el vino muestran a la fe. Prosigamos firmes y adelante. El enemigo cae en ti. Oh, hermano, cantemos al amor. Jesucristo vive y reina y quiere estar. Oh, hermano, cantemos al amor. Jesucristo vive y reina y quiere. Bueno, ese cántico nos muestra todo lo que hoy vamos a celebrar. Vamos a celebrar la muerte del Señor, su resurrección, su entronación y su regreso en gloria. La iglesia debe estar permanentemente atendiendo esa solicitud del Espíritu Santo. Mantenernos atentos, mirando al Señor, mirando en el Espíritu los cielos, no en la carne, el Espíritu,
mirando la posición de Cristo, mirando la posición de la iglesia que se encuentra en lugares celestiales. Hoy, por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, estamos en los lugares celestiales. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Por la fe debemos ver. ¿Sí? Por la fe. Los ojos de la fe son más nítidos que los ojos naturales. De hecho, los ojos naturales, pasado el tiempo, comienzan a perder la visión. Pero la visión que da la fe es perfecta. Entonces, yo les animo, les invito, hermanos, para que puedan experimentar por medio de la fe en Cristo el gozo de estar sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Hoy, allá, en esos lugares, vamos a alabarle, vamos a bendecirle, vamos a recordar, porque hoy es un memorial. O sea, hacemos memoria de la muerte del Señor. Y es hasta que Él venga. Entonces, por las señales, por lo menos yo así lo veo, así lo creo, podemos notar que la venida del Señor está próxima. Y esa debe ser nuestra fortaleza, porque la fe genera en nosotros una fortaleza. En medio de las situaciones, en medio de las frustraciones que se avecinan, la fe debe mantenernos firmes sabiendo que nuestra redención cada vez está más cerca. Entendamos que nuestra redención involucra nuestra resurrección, si hemos muerto antes de la venida, o nuestra transformación de cuerpos de gloria. Yo creo que algunos de los que están aquí pueden tener ese privilegio y esa experiencia de esperar al Señor hasta que Él venga en vida, para lo cual habrá que pasar la gran tribulación manteniendo la fe. Entonces de eso se trata, de mantener nuestra fe mirando al Señor, experimentándole lo que sea posible cada vez que podamos reunirnos para recordar que no solamente murió, sino que resucitó, reina con poder y regresa. Eso se trata de esta reunión. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos entonces a seguir alabando al Señor. Alabémosle, creyendo que estamos allí. Tengamos la certeza de que estamos aquí, ¿cierto? Y de que estamos en su presencia, en medio de multitud, bueno, millares de ángeles, que juntamente con nosotros, o siguiéndonos a nosotros, alaban también al Señor. O sea, la iglesia le enseña a los principados y a las potestades la sabiduría de Dios. Ellos están como atendiendo a ver qué es lo que la iglesia expresa. Y los ángeles se maravillan de ver pecadores redimidos, reconciliados, que han sido colocados en el mismo trono del Señor. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea, al vencedor le daré que se siente en mi trono, en el mismo trono que yo me senté, es el trono del Padre. Entonces, es posible estar sentados en el trono del Señor. La iglesia de Filadelfia se le dice, retén lo que tienes para que tú no tomes tu corona. La corona habla de autoridad. ¿Por qué tenemos autoridad? La tenemos porque le conocemos, porque entendemos lo que Él ha hecho por nosotros. La autoridad no procede de nosotros. No es porque nos hayamos impuesto como Satanás quiso hacerlo, sino porque Él nos puso en lugares celestiales. Y si lo entendemos y si lo vemos,
por la fe, ahí estamos. Entonces, si ahí estamos, glorifiquemos al Señor. Alabemos. Número 11. Alejita, yo vi que Alejita entró. A mí mira que no me va a librar. No voy a creer que va a librar como la semana pasada. Al cercano cielo, el velo roto llama a entrar por la sangre derramada en el calvario de Manuel. Al cercano cielo de Dios, el velo roto llama a entrar por la sangre derramada en el calvario de Manuel. Gloria al Padre, gloria al Santo, 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 cercamos, oh Señor, de tu presencia. Una bendición de la iglesia, del Espíritu Santo, para que estemos más cerca, más cerca. Fíjese que el velo se rompió por la sangre del Cordero. Por eso es que podemos tener acceso. Por la sangre somos sacerdotes del Dios viviente. Un sacerdote es aquel que se puede acercar a Dios. ¿Para qué? Para contemplarle, para adorarle, bendecirle y recibir de él su bendición. Con esa bendición es que vamos al mundo a anunciar lo que hemos visto, a contarle a las personas que hay un Dios, que tiene un Hijo que es Redentor y que todos pueden tener acceso si creen en Jesucristo. Nosotros, la iglesia, hemos creído. ¿Sí? Nuestra fe tiene que ser una fe activa, real. No simplemente que así, qué bien, no. Estamos creyendo, bueno, es real. Y si es real, adoramos al Señor, le alabamos. Claro que la adoración no solamente es por medio de cánticos. La adoración fluye de un corazón agradecido, un corazón rendido al Señor Jesús y a nuestro Padre que nos salvó por medio de él. ¿Sí, amén? Amén. Vamos. Entonces vamos a cantarlo otra vez porque quedaron faltando unas estrofas. Al cercano cielo de Cristo, el velo roto llama a entrar por la sangre derramada en el calvario de Manuel. Al cercano cielo de Dios, el velo llama a entrar por la sangre derramada en
Calvario de Manuel. Gloria al Padre y al Hijo. Gloria al Santo, Santo, Santo. Oh, Señor, de tu presencia quiero orar. De tu presencia quiero orar. Oh, cuerpo herido, no te uniste ante la mesa y en memoria de tu muerte y damos alabanza. Gloria al Padre y gloria al Santo, Santo, Santo. Aleluya. Una petición contestada por el Señor. Pero la iglesia, en memoria, en recuerdo de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, se esfuerza en la fe. En la fe hay que esforzarse para mantenerse allí en esa posición y no perderla. Porque si se pierde, entonces se pasa de estar en el espíritu, en la carne, que es terrenal, caída. Y la carne no tiene fe. Por más de que intente, no va a tener fe. El hombre nuevo sí la tiene. Sí tiene la fe. Hermana Alejita, ¿por qué no me reemplaza, por favor? Sí. Vamos a mejorar el ministerio. Buenas noches, hermanos. La número 34 la cambiaron. Entonces la número 34, hermanos. Quiero eso. Sigue tranquilo.
A la gloria de su Padre, nos llama. Con su sangre, a la gloria de su Padre, nos llamó. Bendito es el Cordero de Dios, que inmolado fue. El que por darnos vida murió en la cruz. Bendito es el Hijo de Dios, que la Iglesia amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Habiéndolo redimido con su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó. Habiéndonos redimido con su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó. Bendito es el Cordero de Dios, que inmolado fue. El que por darnos vida murió en la cruz. Bendito es el Hijo de Dios, que la Iglesia amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Habiéndolo redimido con su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó. Habiéndolo redimido con su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó. No, tranquila, ella. La 69, hermanos. El Cordero que fue inmolado,
es digno de tomar el poder. Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero que fue volar. Es digno de tomar el poder. La riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero que fue inmolado. Es digno de tomar el poder. Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La número 75. En memoria de ti, Jesús de Nazaret, nos reunimos hoy aquí en tu nombre. En memoria de ti, porque es tu voluntad que la copa y el pan te contemplemos, Señor. En memoria de ti, Cordero de Dios, que a su iglesia lavó con su sangre en la cruz, reconciliados por ti ante el Padre de luz. Somos uno, Señor, en perfecta unidad. Bendito seas, Señor Jesús, exaltado sea tu nombre. Tu amor silencioso, tu amor victorioso, anunciaremos hasta que vuelvas, Señor, Señor. En memoria de ti, Jesús de Nazaret, nos reunimos hoy aquí en tu nombre. En memoria de ti,
La 138, hermano. No podré olvidar lo que antes fui, lejos en rendirte fue paso. Cuando confundido estaba perdido, lejos en redina la intemperie. No podré olvidar lo que antes fui, lejos en rendirte fue paso. Cuando confundido estaba perdido, lejos en redina la intemperie. Él vino a mi vida, vio mi condición, me cargó en sus hombros y me rescató. Ahora yo le sigo y escucho su voz. Soy apacentado por su amor. Tengo un canto nuevo, Cristo vive en mí. Cristo es el obispo de mi alma. No me olvidaré de su llamado. El pastor y obispo de mi alma. Tengo un canto nuevo, Cristo vive en mí. Cristo es el obispo de mi alma. No me olvidaré de su llamado. El pastor y obispo de mi alma. La 225, hermano. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban de gloria todo el templo.
lleno de gloria y majestad. Serafines a su alrededor proclaman: santo es el Señor. Sentados sobre un trono alto y sublime, sus almas llenaban de gloria todo el Bueno, hermanos, de verdad que es un gozo tener la experiencia de acercarnos juntos como el cuerpo de Cristo al Señor. Esto fue lo que el Padre vio antes de la fundación del mundo. Lo concibió, lo planeó
y lo ejecutó cuando su Hijo Jesucristo murió y resucitó. El cumplimiento de ese deseo se consumó en la cruz del Calvario. Hoy nos reunimos como el resultado de eso. Somos la evidencia palpable, visible, de la gloria de Dios en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia que el Señor compró a precio de su propia sangre. Propietario, el Señor Jesucristo. El usuario, el Espíritu Santo. El diseñador, el Padre. Él diseñó esto. Entonces, hoy glorificamos al Padre por su diseño, al Hijo por haber ejecutado esa obra, la cual sigue haciendo, porque esta obra no ha terminado. Esta obra termina cuando termine el milenio. Todavía hay mucho por hacer. Cuando termine el milenio y le entregue el reino al Padre y se sujete a Él, vamos a experimentar una gloria suprema cuando Él haga cielo nuevo y tierra nueva. Y lleguemos a ser la novia del Cordero, la Jerusalén celestial. Yo no me puedo imaginar eso. Mi imaginación, aún santificada, no llega a comprender esa gloria postrera. Lo que sí puedo compartir es que la Escritura nos muestra lo que Dios va a hacer en el futuro. También nos muestra lo que Dios concibió en el pasado, antes de la fundación del mundo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces, cuando Él nos vio y nos vio y puso nombres en el libro de la vida del Cordero, o sea que nos conoció desde antes de que nosotros siquiera llegáramos a este mundo. Pero Dios es Dios y Él no tiene problemas para eso. Entonces nos predestinó para que fuéramos sus hijos adoptados, sus hijos amados, amados de la misma manera que ama a su hijo primogénito, a Jesús. Y no porque nosotros nos lo merezcamos, nosotros no nos lo merecemos. Es una gracia suprema. Es algo que la mente humana no puede comprender. Solamente podemos entenderlo si el Espíritu nos da una revelación. Y así como el apóstol oraba para que el Señor nos diera espíritu de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo, debemos también nosotros orar, porque necesitamos eso. Necesitamos que nuestro corazón, porque eso está en el espíritu, pero debe pasar al corazón. En el corazón, donde está nuestra alma, donde está nuestra mente, donde están nuestras emociones, nuestras maneras de pensar. En la medida en que somos transformados por el Espíritu, por la palabra, vamos comprendiendo cada vez mejor. Sí, el corazón se va alumbrando, pasa de las tinieblas
y va avanzando hasta la luz admirable. Esa luz admirable es Cristo, la luz de los hombres. Pero esa luz, como un proyector proyecta, procede del Padre. Y Cristo es el foco. Y nosotros somos los receptores de esa luz. Por eso llegamos a ser la luz del mundo. ¿Cierto? Es verdad. Debemos entonces resplandecer como lumbreras en la noche. ¿Para qué están las lumbreras? Para alumbrar. Pero no solamente para alumbrar, sino para indicar. Antes de que existiera brújula, GPS, mapas, los navegantes se guiaban por las estrellas. Veían las estrellas y sabían cuál era la posición a seguir. Entonces, nosotros somos eso. Somos lumbreras en un mundo que está en las tinieblas. Es algo misterioso cómo el Señor ha querido que nosotros pecadores llegásemos a ser la luz del mundo. Pero hermanos, la luz, que es la iglesia, va a alumbrar cuando ella sea una. Cuando sea el cuerpo único de Cristo en una determinada localidad. Tristemente, se conoce que la iglesia es el cuerpo de Cristo a nivel universal. Y es verdad, porque todos los redimidos por la sangre de Jesús hacen parte de ese cuerpo en la tierra. Y con ellos tenemos comunión. Nos recibimos unos a otros, nos reconocemos como hermanos. Pero en cada localidad la iglesia debe ser un candelero. La iglesia debe alumbrar. Es responsabilidad de la iglesia alumbrar en el lugar donde ha sido colocada. ¿Dónde hemos sido colocados nosotros? En una ciudad que se llama Cali. Se llama Cali. También hay hermanos que nos acompañan, que no viven en Cali, que viven en otras partes. Está el hermano Jaime Gloria, que vive del Rey Beach. Eso queda en la Florida. La hermana Estela, no me he podido aprender ese nombre. En Antioquia, sé que está en Antioquia. Salgar, Antioquia. Bueno, esa es una localidad. Ella hace parte de la localidad de Salgar. Están también los hermanos Londoño, Bayona, que viven en la vereda de Patio Bonito. Entonces ellos son la iglesia de ese lugar. Pero fíjese que tenemos comunión, porque las iglesias pueden tener comunión. ¿Por qué tienen comunión? Porque somos parte del cuerpo de Cristo a nivel universal. Pero la insistencia del Espíritu es que seamos uno en Cristo en una determinada localidad. Y la lucha que ha sido desde el principio, la guerra que ha provocado el enemigo de la iglesia, Satanás, es que no seamos uno. Porque él sabe, perfectamente sabe, que cuando lleguemos a ser uno como el Padre nos ha concebido, nos diseñó, él es derrotado. ¿Por qué todavía mueve la cola? ¿Por qué está en las posiciones altas? ¿Quién le da ese lugar? Nosotros, la iglesia. Le damos ese lugar porque no somos uno, porque no cumplimos con el mandamiento de Cristo, que nos amemos los unos a los otros.
Es que si nos amáramos los unos a los otros como Cristo nos amó y dio su vida por nosotros, no estaríamos separados. ¿O estamos separados de Cristo? ¿Será que Cristo nos repudia? No, nos abrazó en la cruz. Nos perdonó en la cruz, nos reconcilió con el Padre porque estábamos separados por el pecado. La sangre resolvió el problema del pecado y reconcilió a los hombres con Dios. Hizo la paz. Eso es lo que dice la epístola a los Efesios, en particular en el primer capítulo. Porque luego va a culminar con algo, ¿sí? Que es la tapa de la revelación. Porque después de morir, fue resucitado y fue puesto por cabeza de un cuerpo, que es la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Meditemos en eso. ¿Qué pasaría si ese cuerpo estuviera dividido? ¿Cómo estaría esa plenitud repartida? Es inconcebible. Y esa es una carga del Espíritu, por lo menos para mí. Y la comparto para que también los hermanos que la reciban también la tengan. Yo creo que la batalla más importante que se va a dar en el último tiempo contra Satanás y su representante, el anticristo, tiene que ver con eso. Porque si nosotros leemos Apocalipsis 12, no voy a hablar de eso ahora, podemos ver que Satanás llega a un momento en que es vencido. La serpiente antigua, que ahora es un dragón, que es el diablo y Satanás, en un momento de la historia futura va a ser vencido. ¿Quién lo vence? Los ejércitos celestiales del Señor, encabezados por Miguel. Miguel es un general del ejército de Dios. Es un ángel. Pero ¿por qué ese ejército vence a la serpiente y a todos los que la cola del dragón arrastra? Porque en la tierra hay un remanente. La Biblia le llama vencedores. ¿Por qué? Porque vencieron. Porque vencieron. ¿A quién? A Satanás. Y también dice que Satanás tiene esa posición porque acusa a los hermanos. Mire, meditemos en eso. ¿De qué nos acusa? Nos acusa porque somos pecadores. Puede ser que sí. Eso también se incluye. Pero nosotros sabemos que aunque fuimos pecadores, separados de Dios, ahora hemos sido reconciliados con Dios y somos hijos. Dios no nos ve en ese estado en el que estábamos antes de la reconciliación. Dios ahora nos ve como hijos. Hijos que convoca a una mesa, su mesa, que es la mesa de su hijo. Esta mesa que la representa se encuentra en los lugares celestiales. Es la mesa del Padre, de los hijos, de Cristo, de la iglesia, en la casa del Padre, en el lugar santo. No está en el atrio, está en el lugar santo. Porque esas cosas son santas, porque Dios es santo. Entonces, esos que vencen, ¿por qué vencen? La Biblia dice que la mujer da a luz un hijo, ¿cierto? Ustedes lo han leído. Un hijo. Pero la palabra hijo al principio, en griego, es tecnón. O sea que da a luz un hijo que está inmaduro. Pero luego dice, ese es el lenguaje de Apocalipsis, por eso es a veces un poquito complicado,
dice que ese hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero ya cuando habla de ese hijo, ya no dice tecnón, sino que dice huios. Entonces está hablando de un hijo maduro. O sea, nace inmaduro, madura, y cuando madura, es arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y de qué madura? Tenemos que leer todo el contexto. En particular, la epístola a los Efesios, que dice que es hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Está hablando de madurez. ¿Pero madurez de qué? Del cuerpo que se está edificando. Entonces, la edificación del cuerpo no es otra cosa que la reunión de todas las piedras vivas en una casa. Esa es la gloria. O esa es la medida que traerá la gloria de Dios a habitar esa casa. Recuerde que cuando Salomón terminó la casa, ¿qué sucedió? El arca entró, lo último que entró fue el arca, y cuando el arca entró y fue puesta en el lugar, la gloria cayó y era imposible mantenerse en pie. Era la manera como Dios mostraba la importancia de la casa para que la gloria, la cual es Cristo, habitara la casa. Entonces, hermanos, para los que quieran recibir, esa va a ser la batalla de los próximos años. Edificarle la casa del Padre en esta localidad. Yo no hablo de las otras localidades porque no es nuestra responsabilidad. En las otras localidades ellos tienen la responsabilidad y tendrán que dar cuenta al Señor cuando Él venga en su trono de gloria y nos llame a su tribunal, porque vamos a comparecer ante su tribunal para que le mostremos la obra que hemos hecho. Hay que mostrar una obra. Y esa obra no está relacionada con que profetizamos mucho, que echamos demonios, que oramos muchísimo, que tenemos un vasto conocimiento de las Escrituras. Todas las cosas están incluidas, son necesarias. Pero ese no va a ser el pedido del examen del Padre. Porque Mateo dice que algunos vendrán a ese examen diciendo, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, mira todo lo que hemos hecho. Y el Señor dirá, ¿y dónde está el oro? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están las piedras preciosas? Nunca te vi en mi santuario. Apartados de mí, hacedores de maldad. La maldad está en el corazón. La Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas y además perverso. ¿Cierto? Pero el corazón puede ser transformado y únicamente será transformado por el Señor. Cuando el Señor habita en nuestro corazón por la fe y somos cimentados y arraigados en el amor de Cristo, vamos a ser capaces de conocer con todos los santos. Y seguramente que está hablando de todos los santos de una determinada localidad. O sea que sutilmente el Espíritu Santo nos está mostrando la necesidad de que conozcamos a todos los santos de esa localidad, porque en todos esos santos se encuentra la casa de Dios donde está el amor de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos van a pedir? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tanto has amado? Tal vez sea más fácil echar demonios que amar al hermano. Yo creo que es más fácil echar demonios. Es más fácil profetizar también que amar al hermano. Sí, amarlo con el amor de Cristo. Porque la casa se edifica con el amor de Cristo. Efesios 4:16 dice que todo lo hacemos hasta que lleguemos al amor. Somos edificados en amor. Y el capítulo 3 habla del amor de Cristo.
Y dice que ese amor es para que lleguemos a la plenitud de Dios. Entonces, las escrituras son claras. Las escrituras ya lo dijeron, ya nos lo mostraron y nos instan para que hagamos lo mismo. Tal vez nos quejamos. Sí, hay quejas. No, nos falta esto, nos falta aquello. Y de verdad que hay mucha escasez en la casa de Dios. Y oramos para que el Señor nos bendiga y nos saque de la escasez. ¿Verdad que sí? Sí, oramos por eso. O porque estamos pasando por una calamidad o cualquier cosa. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo? ¿Qué dice el libro de Efesios? Perdón, el libro de Ageo. Que como no estaban edificando la casa, todo lo que echaban, lo echaban en un saco roto. Nada quedaba. Escasez, miseria, pobreza, muchos faltantes. Hermanos, edificar la casa es lo vital para todos. Para todos. Ese es el punto. Eso es lo que el Señor muestra desde antes de la fundación del mundo. Ese es su deseo. Eso es lo que Él más quiere. Porque es que esa casa es para Él. Mire cómo el Señor, cómo es Él. ¿Puede habitar en el cielo sin nosotros? ¿O no? Claro que puede. Pero Él ha querido habitar. No con nosotros, en nosotros, que es diferente. Porque Él podría estar al lado. Jesús estuvo al lado de los apóstoles. Y les dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no puedo estar en ustedes. Yo quiero estar en ustedes. Quiero hacer morada en ustedes. Quiero habitar en ustedes. Quiero que así como mi Padre habitó en mí, yo hice la voluntad del Padre y le conocí. Y me gocé al conocerle y la voluntad del Padre era para mí, mi vida. Así yo quiero que ustedes experimenten lo mismo. Entonces, la voluntad de Dios es lo que hay que conocer. La voluntad de Dios. Y ese conocimiento de la voluntad de Dios no es porque yo conozca la Biblia y diga esto es lo que voy a hacer. Eso es un asunto externo. Ahora me voy a circuncidar porque la Biblia dice que me voy a circuncidar. Ahora voy a ir a la reunión porque la Biblia me insta a ir a la reunión. Son cosas externas. La voluntad de Dios es algo que se mueve dentro del corazón. Esa es la voluntad que Dios pone en el corazón. ¿Para qué? Para que nos movamos en su voluntad y no nos movamos en la nuestra. Eso es lo que realmente el Padre quiere. O sea, Él es un Padre bueno que sabe que lo mejor para nosotros es que le conozcamos de esa forma. Pero para conocerle de esa forma hay que edificar su casa. Ese es digamos, el galardón o el premio que el Padre nos da. Nos concede una riqueza que nosotros no podemos tener de una manera material, por esfuerzo humano, terrenal, sino que son las riquezas inescrutables de Cristo dadas a nosotros por la revelación que el Padre da de Cristo cuando edificamos la casa. Amén. Bueno, podría seguir hablando de esto, pero yo creo que el mensaje hasta allí queda claro. O sea, qué importancia es, qué importante es para el Padre, para el Hijo que murió para que el Padre tuviera la casa, y el Espíritu lo que hace es llevarnos al Hijo, que es el que edifica esa casa, su iglesia, amada, amadísima. Apocalipsis termina con eso. Apocalipsis termina diciendo, bueno, antes de entrar al milenio, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque su esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son esas acciones? Las que el Padre preparó en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué?
anduviéramos en ellas. No son las obras nuestras, son las obras de Cristo en nosotros. Pues esa novia un día va a estar preparada. Y cuando esté preparada, Cristo viene por la novia. Y cuando venga por la novia, viene a arrasar con el mundo, que ha sido enemigo de Cristo y de la iglesia. Apocalipsis 19. Leámoslo. Es la venida gloriosa del Hijo de Dios, el Cordero, que tiene en su vestido manchado de sangre. Y viene con una espada que sale de su boca. Viene victorioso. ¿Y por qué victorioso? Porque la batalla es preparar la novia. La batalla que libra el Señor es por su novia. Y cuando la tiene lista, entonces ahora sí viene a culminar todo lo demás. Hermanos, que estemos en eso. Amén. Vamos entonces a cenar con el discernimiento que nos da el Señor de que somos el cuerpo de Cristo. Mire que el apóstol Pablo dice que no podemos comer de ese pan y beber de esa copa si no discernimos el cuerpo de Cristo. Es necesario discernir para poder comer y recibir la bendición que Dios tiene para el cuerpo. Entonces, bueno, tenemos dos hermanos queridos que yo no iba a decir nos visitan, no visitan porque son locales. Si fueran de afuera serían visitantes, son locales, pero están ahora con nosotros. Bueno, el hermano Juan y la hermana Karen, a ver si oran por el pan y por el vino. Amén. Vamos en pie, hermanos, para darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por darnos a tu Hijo, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por ir a la cruz por nosotros, por tomar nuestro lugar. Porque tu cuerpo fue despedazado en el madero, Señor, a causa de nuestras iniquidades. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. Porque por tu llaga, Señor, fuimos nosotros sanados. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Purifica nuestro corazón ahora, Señor. Confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por permitirnos recordar, Señor. Hacer memoria de ti, Señor, de tu muerte, Señor. Y aquel día en el cual tú te entregaste por nosotros, Señor. Y por eso, Señor, oramos por este pan, Señor. Lo bendecimos, Señor. Porque este pan representa tu cuerpo, Señor, que por nosotros fue entregado. ¿Qué sería de nuestra vida y de nuestros días y de nuestro hoy, Señor, sin tu precioso sacrificio? Por eso oramos, Señor, por este pan, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Continuemos en oración, hermanos. No es una práctica religiosa, es un asunto de revelación, es un momento de reconciliación, es un momento sublime, algo que el Señor nos mandó a hacer, pero no a hacerlo por hacer, sino a entender de que su cuerpo representa también la iglesia, que fue roto, quebrado en el madero para que la iglesia estuviese unida, para que la iglesia fuese una, como el Espíritu Santo nos hablaba ahora.
Gracias, Señor, porque tú estás delante del Padre. Y a pesar de que hay un acusador, Señor, tú eres nuestro abogado. Y a pesar de que Satanás nos acusa, aún, Señor, por muchas cosas que hemos hecho, Señor, tú nos limpias con tu preciosa sangre. Y somos presentados santos y justos delante del Padre. Por eso, Padre, silencia la voz del acusador, porque tu Hijo Jesucristo murió por nosotros e intercede por nosotros, y porque aún está Él delante de ti, mostrando la llaga, los clavos en sus manos. Y aquel día cuando dijo y pronunció, consumado es. Gracias, Señor, te alabamos y te exaltamos. Y te damos gloria y honra, Señor, a ti, que vives por los siglos, Cordero de Dios, precioso, que diste tu vida por nosotros. Señor, permítenos comprender la realidad de tu muerte y de tu resurrección, Señor. Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos haga libres ahora de la ley del pecado y de la muerte. Señor, extiende tu misericordia hacia nosotros. Señor, dale ánimo al que está desanimado. Señor, sana el cuerpo del que está enfermo. Señor, trae vida, Señor, de aquel que muere, Señor. Lo rendimos delante de ti. Esta es nuestra alegría, Señor. Tu sangre que se derramó en el madero, Señor. Tu sangre, porque fiel es tu palabra que dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte y por la palabra del testimonio de sus bocas. Y por eso testificamos, Señor. Testificamos que tu sangre nos limpia y testificamos frente a todo principado y potestad que Jesucristo es el Señor. Amén. En los matrimonios toma la copa y brinda por los novios. Amén. Nosotros brindamos por la novia y por el novio, por el cordero y por la iglesia. Amén. Amén. Sangre derramada por mí es la sangre de Jesús. Sangre derramada por mí es la sangre de
¿323? ¿Tienen cancioneros? Fue tan grande tu amor, demostrado en la cruz, que tú quedaste allí, derramaste por mí, Jesús. Fue tan grande tu amor, demostrado en la cruz, que tu sangre allí derramaste por mí, Jesús. No es despreciable amor, amor que
Amado de mi corazón, de ti nos inclinamos en adoración, eres digno de todo honor. La iglesia confiesa hoy que tú eres el Señor, que tú eres el Señor, que tú eres el Bueno, hermanos, vamos a terminar esta comunión que hemos tenido con el Padre y con el Hijo, por medio del Espíritu Santo, no sin antes pedirle al Padre. Hay algunas solicitudes de oración por enfermos. Entonces vamos a pedirle al Padre que en su misericordia nos pueda conceder este deseo, que las personas que se encuentran con quebrantos de salud puedan ser atendidas por Él. Sí, los médicos atienden, pero el Creador sabe cómo nos creó y puede resolver mejor los problemas de salud. Entonces la hermana Paola ha pedido oración por el cuñado de Carlos. ¿Es así? ¿Cómo se llama mi hermana? Héctor Sabogal. Héctor ¿eh? El papá del niño. Bueno. ¿Alguien más tiene quebrantos de salud que pudiéramos orar por él o por ella? ¿Nadie?
Gloria a Dios que estamos sanos. Gloria a Dios. La hermana Celina de Barranquilla, que ha estado, Patricia, por tus ojos. Claro que sí. Buena oportunidad. Yanín por las rodillas. Bueno, viene, van apareciendo. O sea, hay quebrantos de salud. La hermana Celina, que ha estado acompañando, hoy me llamó y se disculpó porque la verdad estaba más, dice ella, estaba tan quebrantada de salud que no tenía fuerzas de levantarse de la cama. Entonces yo le dije que íbamos a estar orando por la hermana. Amén. La hermana Celina. La hermana Celina. Y vamos a darle gracias al Señor, principalmente porque nos ha guardado a lo largo de estos meses que hay un flagelo que ronda por el mundo. Ustedes saben de qué se trata, no lo voy a mencionar. No mencionamos la obra del diablo, mencionamos la obra del Señor, que vino a deshacer las obras del diablo. En Él hemos puesto nuestra confianza y el Señor ha estado solícito en guardarnos, en protegernos. No estamos sanos porque seamos muy fuertes. No. Quizás no nos hemos enfermado porque seamos inmunes. No nos hemos enfermado porque Él nos ha guardado. Y si algunos se han enfermado, ha habido medios para levantar al enfermo y volverlo a poner en posición, quebrantando la mentira de que se necesita una vacuna para salir del problema. ¿Sí? No se necesita una vacuna. Necesitamos ser vacunados por el Espíritu Santo. Amén. Es así. Y necesitamos que el Señor Jesús nos dé más fe para poder creer en Él. Y por si acaso nos hace falta la fe, entonces acudir a esos medios que el Señor dispone en su misericordia para los que no tenemos la fe suficiente para creer en Él. Y me incluyo. Quicho. Para que el Señor nos ayude a poder tener una lucha frontal de toda la iglesia para poder los unos por los otros, por la cuestión del orgullo y para que podamos tener humildad y estar humillados a los pies del Señor. Amén. Para que podamos conservar la paz y el amor del Señor en nuestras familias, en nuestras casas, sobre todo en la iglesia, para que no haya divisiones, para que nos amemos, que nos perdonemos, para que nos amemos como el Señor nos enseñó. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esa mansedumbre, esa humildad, el Señor nos la mostró, y que podamos anhelarla y orar toda la iglesia para que este flagelo vaya desapareciendo de la iglesia. Sí. Para poder así conservar la comunión de unos con otros en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Amén. Es un justo blanco de oración porque también habla de sanidad. Él vino a sanar los quebrantados de corazón, vino a sanar nuestra alma, vino a perfeccionarnos en el amor. Porque si tenemos el amor, vamos a menguar. Y si vamos a menguar, vamos a considerar al hermano superior y no nosotros superiores. Y eso lo hace la obra del Espíritu. Nosotros. Entonces, si están de acuerdo, hermanos, vamos a... ya hemos puesto estas peticiones delante del altar, delante del Señor.
y el Señor ya las ha recibido. Vamos a pedirle al Señor que conceda estas peticiones según sus múltiples misericordias que son en Cristo. O sea, es por Cristo que Él hace esto. Padre, te damos las gracias por el Señor Jesús. Te damos las gracias por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, llevando consigo no solamente la muerte, sino también la enfermedad. Por sus llagas, dice la Escritura, fuimos nosotros curados. Él recibió el castigo por nuestro pecado. Nuestro pecado trae maldición que lleva a la muerte, que incluye la enfermedad. Así que por la sangre derramada en el Calvario, Señor, te pedimos por aquellas personas que se encuentran con quebrantos de salud. Tú conoces, tú sabes. Por el hermano, por el cuñado de nuestro hermano Carlos. Héctor Sabogal. Por nuestra hermana Celina, allá en Barranquilla, quien manifestó quebrantos de salud. Ella ha venido con quebrantos de salud desde hace meses. Y tú sabes, Señor. Por la hermana del hermano Juan Pablo, Marta. Por la hermana Patricia, nuestra hermana Patricia Cruz, que tiene problemas de visión, para que tú resuelvas ese problema, Señor. No. ¿Quieres orar tú? Bueno, entonces déjame orar a mí. Para que su visión sea recobrada, sin tener que acudir a médicos o tratamientos costosos. Ella ha decidido creer en ti, no tiene EPS. Es una decisión de fe, confiar en ti. Y tú eres justo. Tú dices que quien confía en ti no va a padecer, no va a tener quebrantos, no va a ser avergonzado. Por Yanin, por sus rodillas. Y seguimos orando. Y como dice un hermano, debemos orar y orar, orar, hasta que aprendamos a orar. Entonces estaremos orando como el Señor nos dice. Orar y orar y orar y orar hasta que haya una respuesta del cielo. No es que el cielo no quiera responder, pero los misterios a veces no nos dejan comprender cómo es que se resuelve todo. Lo de la oración que sube, es recibida y es respondida. Por eso, Padre, solo tú sabes, solo tú nos enseñas. Jesús nos enseñó a orar para que nuestras oraciones lleguen a ti sin estorbo. Y si existieran esos estorbos por causa de nuestro pecado, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a removerlos para que podamos orar en libertad. Tú puedas oírnos y respondernos, como enseñaste. Segunda de Crónicas 7:14. Que si tu pueblo se humillare y confesare sus pecados y viniere a ti con un corazón humilde y decidiere hacer cambios importantes de corazón, tú oirías esa oración y restaurarías la tierra. En este caso, nuestro corazón, Señor. Estemos dispuestos a creerte sin necesidad de verte, a obedecer tu voluntad, a hacer tu voluntad para que podamos ver que la palabra de Jesús sí es verdad. Que Jesús no habló de su propia cuenta, sino que habló la palabra de Dios. Ayúdanos a seguir al Señor Jesús. Enséñanos, Señor, a llegar a ese altar de oro para que la iglesia eleve oraciones que sean recibidas y respondidas.
a madurar en la fe. Oramos también por la salvación de nuestros familiares que aún resisten al Evangelio. Oramos para que tú reprendas a Satanás, que es el que ha vendado los ojos, a fin de que la luz del Evangelio no les resplandezca. Entonces, Señor, importante también eso, que la gloria tuya sea vista, que tú visites esta localidad y aún otras localidades. Míranos con misericordia, Señor. Queremos ajustarnos, pero somos débiles, inseguros, temerosos. En nuestra naturaleza humana no conocemos lo que debemos hacer. No conocemos ni cómo orar. Pero tú sabes, Señor, y tú nos enseñas por medio del Espíritu. Y aún nos das más allá de lo que pedimos. Qué grande eres tú, Señor. Qué grande eres. La iglesia unida hoy, aquí, te pide, te solicita estas peticiones. Y aún más, porque nos quedamos cortos pidiéndote a ti. Pero pone en nuestro corazón cargas del Espíritu por qué orar. Por lo que tú quieres que nosotros oremos. Y que oremos para la extensión de la gloria tuya. No tanto por las cosas nuestras que nos hacen falta, sino lo que le hace falta a Jesús, que es esa iglesia por la cual oramos. Esa iglesia gloriosa que algún día mostró la gloria de Dios. Pero tu palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera, porque vendrá el deseado de las naciones. De las naciones. Y nosotros fuimos tomados de entre las naciones, porque esa gloria es Cristo. Entonces esa iglesia gloriosa, conformada de dos pueblos, es la gloria postrera. Oramos por Israel también. Oramos por ese pueblo, descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. El pueblo que tú escogiste para revelar tu testimonio, revelar tus pactos, tus promesas, las cuales se cumplen en Jesucristo. Ahora nosotros participamos de eso. Hemos recibido esta carga y oramos por ellos también para que nos concedas a nosotros el privilegio de compartirles a ellos este evangelio glorioso que hará que el Señor Jesucristo regrese por la novia que ya se ha preparado. Gracias, Señor, por permitirnos tener esta reunión, darnos el espacio para orar, para pedir, sabiendo que tú no te haces el de la oreja mocha. Tú estás muy atento a nuestras oraciones y tú las recibes. Ellas suben por medio de la mano del ángel y ahí estarán hasta que veamos las respuestas. Y desde ya te glorificamos, Señor, desde ya te damos gracias porque sabemos que habrá respuestas, aunque no sean ya ni mañana, pero habrá respuestas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Bueno, hermanos, allá los que nos han acompañado hasta ahora, les abrazamos en el amor de Cristo. Nos despedimos porque ya llegó el momento de despedirnos. Voy a cerrar la grabación, pero voy a dejar abierto el salón. Los que quieran permanecer allí saludándose entre ellos o acompañándonos en la comunión que vamos a tener, son bienvenidos.